Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Ángel, bienvenidos al canal. El día de hoy tengo como invitado a un gran escritor que es licenciado en Derecho y Ciencia Política, poeta y narrador, gestor de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, y ha publicado varios libros, entre ellos una trilogía de novelas, libros de poesía y cuentos para niños, entre ellos la saga El Trotamundos, de 7 títulos. ¿Es todo correcto, señor Roberto Rosario Vidal? Perfecto, por supuesto. Sí, Luis Ángel. Un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, Luis Ángel, un gusto de conocerte a través de este medio y saludar por el medio al público que va a compartir con nosotros esta entrevista. Muy contento de conocerte y felicitándote pues por esa gran labor de difusión cultural de las últimas novedades literarias. Muchas gracias por sus palabras, de verdad, y es realmente para mí un honor conocerlo y también conocerlo a través de su obra. En este caso, yo estaba en la Feria Internacional del Libro de Lima entre julio y agosto y allí descubrí su novela Inés Huaylas Yupanqui, Una estrella entre dos mundos. Yo soy un enamorado de la cultura inca en general y de las princesas incas en particular. ¿Es también usted un enamorado de las princesas incas? Sí, sí, bueno, por una cuestión, no sé, de origen, y yo nací en el departamento de Ancash, en el Callejón de Huaylas, un lugar que se llama Caraz, capital de la provincia de Huaylas. Y cuando era niño me hablaban sobre una princesa inca que nació ahí, y ellos mencionaban el nombre de Inés Huaylas. Ha transcurrido el tiempo y yo siempre estaba con ese interés de saber algo más de este personaje. Hace unos años, 4 o 5, me puse a investigar, encontré información muy importante de parte de historiadores, de cronistas, de estudiosos sobre la historia de la educación en el incanato. Y bueno, como yo soy autor de varios libros de poesía y también de narración, me propuse escribir una novela histórica sobre la princesa inca Inés Huaylas Yupanqui. Y ya en el transcurso de la conversación posiblemente hablemos de sus orígenes y su verdadero nombre. Justo hablando del nombre en particular, yo no es que sea un experto, pero tengo entendido que hay diversas variantes del quechua. Incluso algunos lingüistas dicen que no son dialectos de un mismo idioma, sino es una familia lingüística. Yo siempre había conocido a Inés Huaylas como Quispe Sisa y a su mamá, la famosa gobernante o curaca de Huaylas, con Targuacho. Sin embargo, usted escribe Gespicisa, yo pienso que suena como una J, ¿no? Gespicisa, algo así, y Así a la es, madre la escribe Cunturhuacho. igual. ¿Tiene que ver el dialecto de la zona de Ancash allí? No, no necesariamente. Sucede que cuando llegaron los españoles, ellos hablaban y pronunciaban como escuchaban, pero el quechua tiene una pronunciación Particular. específica, ¿no? Particular. Y en el Perú, pues, un gran número de personas llevan el apellido Quispe. Y investigando, Quispe no es una palabra, pues, española, es una palabra quechua que viene de Jespi. Jespi, que viene a ser como el nombre de Quespi Sisa, radiante. En mi personaje, los historiadores le llaman Quispe Sisa, pero en realidad es Quespi Sisa. Sisa es flor, Quespi es brillante, es radiante. Entonces, es posible que el apellido Quispe derive de esta palabra Quespi, que es casi en todos los dialectos del quechua encontrado significado similar. Y en el caso de su madre, Contarguacho, también uno le llaman Contarguacho, le llaman Cunturguacho, y hay otras variantes más de nombre, pero yo tengo entendido de que en el incanato le ponían nombre a las personas con un significado, a las personas, a los lugares. Por ejemplo, Colquijirca llamaban a un cerro y Jirca es cerro, Colqui es plata. Entonces significaba cerro de plata. En este caso, pues, Kuntur, guacho, Kuntur puede provenir de cóndor, ¿no? Guacho, guacho Claro, es soltero, viudo, huérfano. Entonces puede ser cóndor solitario, más o menos claro. el significado del nombre. Y he ido encontrando, pues, palabras quechuas que explican mejor el significado de los nombres de algunos personajes.
¿no? De nuestra historia. Qué bueno, y en realidad es algo que me llega directamente porque, como usted dice, el apellido Quispe es uno de los apellidos más comunes, está en mi familia, es algo bastante presente, ¿no? Y a veces uno no se pone a pensar bien cuál es el origen, la etimología o la poesía detrás de los apellidos. Justo usted ya me ha adelantado de cómo descubrió a nuestra protagonista Jespi Sisa, porque usted vive en Ancash, en Caraz, que yo he tenido la suerte de visitar 4 veces. Bueno, actualmente se habla mucho de la historia local o la historia regional en la enseñanza en los colegios. Bueno, yo terminé el colegio ya hace 21 años, no se daba ese espacio de la historia local o regional. ¿Usted aprendió más sobre Jespi Sisa en el colegio, en su niñez, en Caraz? ¿Se hablaba mucho de ella de repente en las familias? ¿Algún profesor en particular? ¿Cómo fue? En realidad, en la escuela, en el colegio, muy poco. Y yo tuve la suerte de contar con una familia muy interesada en el aspecto histórico, en las tradiciones. Mi madre era una narradora, pues natural, ¿no? Contaba muchas historias Qué de bonito. su pueblo, leyendas, mitos, y ella era la que acopiaba algunos libros de lectura que en ese entonces no se encontraban en abundancia como ahora. Había muy pocos libros para niños y a lo poco que podíamos acceder los niños eran revistas que venían de otros lugares, ¿no? Peneca, venían algunos libros de Argentina, libros de Chile. En el Perú había muy pocos libros, aunque en la escuela primaria, por esos años, nos llegaron algunos libros publicados por el Ministerio de Educación de aquel entonces, como el libro pues de Carlota Carvalho de Núñez, ¿no? Que entregaba Claro. gratuitamente a los estudiantes. Pero volviendo al tema, mi padre, él era corresponsal de un periódico de Huaraz y además compartía con la publicación de un periódico local que se llamaba La Voz de Caraz. Entonces estaba en constante comunicación con escritores, con historiadores, con periodistas y era muy frecuente escuchar, ¿no? Hablar sobre algunos personajes históricos del lugar, ¿no? Algún día hicieron una expedición, inclusive buscando dónde pudo haber sido la casa donde vivió Cunturhuacho. Pero no, en los alrededores de Caraz no encontraron nada. Ese fue otro tema que a mí me intrigaba y recién el año pasado, en el mes de julio, yo mismo emprendí un viaje, ¿no? De una semana buscando ese tipo de vestigios. Y más adelante podemos conversar también sobre ese tema. Wow, porque muchas cosas en realidad, claro, lamentablemente por falta de fuentes o por fuentes incompletas o porque fuentes que no se ponen de acuerdo, mucha pérdida de conocimiento a veces hace, ¿no? Más complicada la labor. Qué maravilloso lo que cuenta, de buscar dónde exactamente fue que nació Kunturhuacho. En la novela se habla de Hanan Huaylas, Urin Huaylas, ¿verdad? Esa dualidad andina. Ella era Urin, creo, ¿verdad? Sí, Urin. Orihuela. Ella nació, según los historiadores, sobre eso sí hay una información, hay referencias históricas, ¿no? Que nació en un lugar llamado Tocash. Ah, Y más adelante, en el transcurso de su vida, cuando ya nacieron sus hijos y comenzó, pues, comenzaron las luchas entre Gonzalo Pizarro y los representantes del rey de España, Gonzalo Pizarro decide mandar a los hijos de su hermano Francisco, que en ese entonces era de los hijos de Inés Guaylas, los envía con una nana a Tocash. Entonces se menciona, hay referencias, inclusive con una carta notarial encarga la responsabilidad del cuidado de estos niños para que vayan a Tocash. Tocash ahora es un distrito de la provincia de Huaylas, su capital Caraz, que queda a 10 minutos de Caraz. Uno sale de Caraz rumbo a Yungay y hay un desvío a la derecha y llega a un pueblito que se llama Tocash y donde han puesto un cartel, bienvenidos a Tocash, la tierra de Inés Huaylas Yupanqui. ah, Sin embargo, sorpresa, una gran sorpresa, que llegando conversaba con las personas mayores y nadie salía más allá de aquella información de que allí nació esa princesa inca, pero no daban referencia de quién era, de dónde procedía, cómo así es que fue una princesa inca, oh, etcétera, etcétera. Bueno, solamente era el nacimiento, nada más. el nacimiento. Y puedo comenzar a contarles un poco sobre este personaje. Inés Huela Yupanqui es hija del Inca Huayna Cápac, ¿no? En consecuencia, es hermana de padre de Atahualpa, de Huáscar, de Manco Inca.
¿no? E inclusive hay un inca guarací, ¿no? Ya, Paulo Inca, que tuvo un rol en la historia bastante negativo. Bueno, es otro tema. Em, Siendo hija de Huayna Cápac, con una cacique, pues, de Huaylas, que es Cunturhuacho, que era una cacique poderosa, que ella era, pues, propietaria y líder de una población muy grande, cuya presencia se va a notar en la historia más adelante, cuando Manco Inca va a tomar Lima, tema que podemos seguir Claro, hablando. sí, la gran Sucede que, rebelión. así es, sucede que Inés Huaylas nace supuestamente el año 1515, más o menos 15, 16 años antes de la llegada de los españoles. Como era costumbre, los hijos de los incas, ¿no? En sus segundas esposas, porque el inca generalmente tiene una primera esposa y después otras esposas, cuantas fueran necesarias para el desarrollo de sus avances Claro. político-militares, como Las una estrategia alianzas, política de ¿no? ellos. ¿Ya? Claro, Pero los hijos, las hijas que tenían se trasladaban al Cusco para iniciar, si se quiere, su periodo educativo en el Acliahuasi, lugar cuyas construcciones todavía existen y he tenido la suerte ya de visitar el año pasado ya con la información completa que tenía y es una impresionante. maravilla el lugar que podemos Claro, también más adelante. Entonces llegó al Cusco acompañado de su madre y esta era parte de la política de los incas. Eh, Conquistaban un pueblo, llevaban al líder o al curaca del pueblo, lo mandaban al Cusco, y en ese caso al líder de Huaylas era Cunturhuacho, la envió al Cusco, con la finalidad de adquirir la cultura incaica, ¿no? Hablar el idioma que manejaban ellos, que fue una de las principales estrategias del incanato. Si consiguieron ellos hacer llegar su voz, sus órdenes, su información a los confines de su imperio, fue gracias a la unificación, si se quiere, del idioma, donde sí, había un pueblo conquistado, había gente que tenía que hablar el idioma quechua. Y ustedes saben que en el Perú hay decenas de lenguas. Sin embargo, se unificó el lenguaje a través del quechua. Uno de los primeros aspectos, otro era la construcción de carreteras. Y volvamos a la educación que es precisa. Como has podido leer en el libro, en los primeros capítulos hablamos sobre la educación que ella recibió en el Aquehuasi. Una educación que consistía no solamente en enseñarle pues a cocinar, a tejer, a bordar, a hacer la chicha, sino a recibir la información histórica de los orígenes del incanato, la cultura, ¿no? La ideología del incanato. Y estos personajes pues se capacitaban con la finalidad de atesorar, si se quiere, de guardar la cultura, porque más adelante esas mujeres iban a cumplir un rol. Llegando a los 15 años, optaban o por quedarse en el Aquiahuasi, ¿no? Sirviendo al sol, o incorporarse, si se quiere, al lugar donde se encontraba el Inca. El caso de nuestro personaje de Inés Huaylas, a los 15 años, 16 años, decide viajar a Cajamarca, donde se encontraba Atahualpa. Llega, coincidentemente, los días próximos a la captura, ¿no? Está con Atahualpa en lo que es los baños del Inca, está con Atahualpa el día de la captura, está con Atahualpa cuando él ya es prisionero, y ahí es cuando, al parecer, el Inca Atahualpa ve algún interés de parte de Francisco Pizarro, posiblemente algunas miradas, ¿no? Respecto a esta princesa, que era una mujer muy simpática, de cabellera bien cuidada, y con una capacidad de decisión y administración muy importante. Esas características las describe su concuñada, doña Inés Muñoz, que era cuñada de Francisco Pizarro, ¿no? En sí. varias secuencias de un documento que nosotros hemos hallado, ¿no? Que era una mujer muy limpia, se sorprendía de su cabellera negra y bien cuidada, ¿no? Además, ella tenía personas que le acompañaban y que se encargaban de su cuidado personal. Claro, eran la Está, más alta realeza. Ujú. claro, era Inca del Inca, si se quiere, de similar nivel de Atahualpa, ¿no? Y estaba en ese nivel, atendiendo, manejando al grupo de personas que se encargaban del cuidado de Atahualpa. Estaba preso, pero tenía vestido, comida, las atenciones
de todo orden, ¿no? Inclusive tenía compañeras, ¿no? Como siempre había tenido Claro. durante su vida. Varias prerrogativas todavía tenía durante su Ya, prisión, al menos al inicio. y es Claro. cuando Atahualpa textualmente le entrega a Pizarro, le dice, te entrego a mi hermana muy querida para que sea tu esposa, tu compañera. Ese es un aspecto muy importante, mira, por lo siguiente, algunos historiadores hispanos dicen la querida del Inca, ¿no? No la menciona como la española, como la esposa, Como la esposa, ¿no? Una concubina, algo así, la ¿no? concubina. Es que para la cultura española hispana, el matrimonio se concretaba pues con matrimonio religioso, donde el sacerdote los casaba, pero el incanato no. El incanato es, el Inca reunía varones y mujeres y entregaba, ¿no? Una palabra, los unía de palabra y ese era el matrimonio. Y el acto de entrega que hace Atahualpa a su hermana de palabra es el matrimonio a la A usanza. la usanza inca. Entonces, ella no fue la concubina de Pizarro, fue la esposa de Pizarro y así la trató Pizarro, pasó a sus aposentos, compartió con ella. eh, Después de la muerte de Atahualpa, van juntos al Cusco, llegan al Cusco y ya estaba en estado de gestación, retorna a Jauja donde da a luz. Pizarro vuelve de Pachacamac al enterarse que daba luz y con algunas españolas y bautiza a su hija en Jauja. Jauja, Era la primera capital. estos gestos, miren, viajar desde la costa de Lima, volver hasta Jauja, ¿no? A ver a su hija, ¿no? Y ya son gestos que tienen que ver, que corresponden con una relación marital seria. Un Claro, hombre de más de 50 años que a quien no se le había conocido compañera, no se le había conocido esposa, de pronto tenía una persona que ya iba a su lado, ¿no? Y con él permaneció buen tiempo, ¿no? Hasta que ocurrieron situaciones como, por ejemplo, le acompaña a Lima, le acompaña a la Fundación de Lima. Inés Huaylas está en la Fundación de Lima. está Inés Huaylas, presente en la Fundación de Lima. la Fundación de Lima, Y poco se porque habla de eso, ¿no? sí, la niña nace en noviembre de 1534 en Jauja. ¿Ya? Ahí está Pizarro, ¿no? Y van a Lima. En enero de Ah, 1535 se dos funda meses. Lima, ¿no? 2 meses después. Un año después se produce la rebelión de Banco Inca, ¿ya? Inés está con su hija, ya tenía inclusive 2 hijos, ya tenía 2 hijos, ya había nacido ya Gonzalo. Y ahí es cuando, ante un ataque ya pues inminente, donde prácticamente iban a controlar Lima, luego de haber controlado el Cusco, porque inmediatamente después que sale Francisco Pizarro del Cusco, ¿no? Se produce esa rebelión, en la cual prácticamente cercan el Cusco y toman prisioneros durante cerca de medio año, prisioneros a los hermanos de Pizarro. Está ahí Gonzalo, Hernando, Juan, están presos en el Cusco, ¿no? Y Claro, entonces el sitio Manco del Inca Cusco, manda ¿no? a su ejército a tomar Lima. Es cuando aparece la figura de la madre de Inés, o la curaca contra el Huacho. Los historiadores hablan unos de 4.000, otros de 5.000 hombres que envía ella, ¿no? Para evitar pues la invasión, ¿no? El ataque de Manco De Inca. Banco Inca, claro. Es un tema polémico, ¿no? Para Sí, quienes, no deja de ser controversial, ¿no? Para claro, quienes sí, están de un lado o están de un otro. Bueno, mi opinión personal es que, bueno, ese aspecto particular de Conturbacho y enviar a los hombres, pero es que, primero que no podemos juzgar. claro. Otro que no podemos pues caer en de repente anacronismos, pero era un momento de muchos cambios, de no saber qué deparaba el futuro, el devenir. Entonces cada quien actuó como creo que mejor le pareció, ¿no? Aparte, bueno, por otro lado, Punturhuacho Inca no era otra Sí, nación que hacía muy poco, en realidad había sido tomada por los incas, ¿verdad? Sí, yo pienso que a ratos Punturhuacho como madre, ¿no? De nuestra protagonista tiene un protagonismo muy importante en esta novela, de la cual yo he tenido el gusto de verla en la presentación en YouTube, en el Instituto Cervantes el año pasado, en Madrid. sí, Y allí hay una escritora española, Concepción Valverde,
Concha Sí, Valverde, que Valverde. dijo que su obra es deliciosa y ella se excusa porque usa un epíteto que quizá no se espera, ¿no? De una disertación sobre un libro, ¿no? Al ser algo quizás subjetivo, pero yo comparto esa palabra porque ha sido una historia, tanto la historia de Gespisiza y de Kunturhuacho y de toda esa destrucción de un mundo y la creación del otro, como la novela en sí, me han parecido bastante bien logradas y bastante interesantes para que podamos rescatar esa figura, porque nunca ha sido olvidada. O sea, yo desde que soy niño sí he visto en los libros de historia, Inés Guaylas, ¿no? En las enciclopedias, no ha pasado al olvido, No, no, no. pero en realidad es muy poco lo que se sabe de ella. Si yo a 100 personas en la calle les pregunto, ¿conoce a Inés Guaylas Yupanqui? ¿Cuántos me van a decir que sí? ¿No? Entonces es tanto valiosa, me parece, la obra, tanto de divulgación como por su contenido en sí, ¿no? Tan lleno de oralidad, como dice la misma escritora española. Ella nota una riqueza de la oralidad inca. ¿Eso es algo que usted buscó a través de su novela, retratar ese estilo oral inca? Al menos así es lo que yo entendí en la presentación. ¿Qué me Y, puede decir sobre eh, eso? bueno, soy paisano de ella. Soy paisano de Inés Guaylas. No hablo el quechua, pero la cadencia, mi forma de hablar es andina. Yo he pasado casi 20 años de mi vida en la sierra, ¿no? Y yo siento cuando hablo que uso esa expresión afectuosa, esa musicalidad, y a veces no es a propósito que altero la forma de escribir, porque un poco que el quechua se parece al inglés, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Shumagüeita es hermosa flor, Claro, ¿no? orden de adjetivo sustantivo, ¿no? Entonces, Claro. esa es la forma en la que también se expresan en castellano en esta parte de la sierra y en algunos lugares, ¿no? En donde están en una transición entre el quechua y el castellano. Pero eso hace que el lenguaje sea, no sé, que tenga un calor, un sentimiento mucho más hermoso. Una Eh, musicalidad, ¿no? una musicalidad, una afectuosidad. Bueno, es eso. No es algo que me haya llevado a tratar de imitar el lenguaje ni nada por el estilo, sino tomar pues el sentimiento propio del habla de mi pueblo, ¿no? Qué bueno. Usted hace un momento mencionó a una mujer española, ¿no? La cuñada, ¿no? Así es, De Inés Muñoz. Inés Muñoz. Creo que el nombre Inés ha estado bastante presente, ¿no? En la El familia de nombre los Pizarro. sí, sí, está vinculado con su familia de Pizarro, familiares, ¿no? Aunque Francisco Pizarro, pues, es una persona, muy especial, ¿no? Sí, Eh, todos los hermanos que aparecen posteriormente en la conquista del Perú, son hermanos que él ha ido a buscar después de sus triunfos, ¿no? Porque la descendencia de su padre, ¿no? Es muy especial, ¿no? Incluso cuando hace su testamento menciona a todos sus hijos menos a él, claro. No, no ¿no? lo menciona y No, se han no, no, tejido no lo varias menciona, teorías. claro. En ningún libro o de historia que he tenido la oportunidad, tengo toda una columna de libros que Bien nutrida su he biblioteca. surtido y algunos que he conseguido inclusive en España, no mencionan a Francisco Pizarro. Pero bueno, él se ha hecho solo, ya se ha forjado, si se quiere, en la lucha, en la guerra, en las conquistas, ¿no? Y ha ganado una personalidad muy especial. Cuando llega ya no solamente a América, cuando llega ya a la parte sur de América, ya él es un líder, es un soldado, es un capitán con experiencia y madurez, ¿no? Y con una experiencia tal que le permite salir airoso de circunstancias muy difíciles, ¿no? Esta captura de Atahualpa, ¿no? Con esos 160 supuestamente soldados españoles, que no es así, fueron mucho más, ya, frente a un ejército de cerca de, unos dicen 10,000, 15,000, 20,000 incas, ¿no? Es una cosa pues realmente sorprendente, pero si nosotros analizamos el panorama histórico, vamos a ver que en esa época se estaban produciendo fenómenos muy serios,
¿no? Había muerto el padre de Atahualpa y Huáscar, habían luchas intestinas entre ellos por el poder, y acababa de capturar a su hermano Huáscar. Las culturas, si se quiere, las tribus que habían sido conquistadas recientemente, generalmente por el norte del país, desde Cajamarca, la selva norte del Ecuador, todavía tenían fresco de resentimiento respecto a la invasión de los incas. De allí que cuando llega Pizarro, muchas de esas tribus se unen porque consideran que con él pueden liberarse de los incas, pero no solamente ellos, sino también desde el centro del país. Las primeras delegaciones que van a saludar a Francisco Pizarro en Cajamarca son la delegación de los caciques Huancas y Jaucas, ¿no? El Que centro le del Perú, llevan claro. llamas, le llevan víveres, le llevan regalos, le llevan todo esto. Entonces, cuando Pizarro ya se consolida, si se quiere, en Cajamarca y decide ir al Cusco, ya tiene aliados más adelante, ¿no? Tiene amigos Claro. en Cajamarca, tiene amigos, bueno, en Cajamarca, en Jauja, en la zona de lo que es ahora Huancayo, no en ese recorrido. Pero en cierto modo, el triunfo de este personaje se debe a la todavía falta de integración del incanato, precisamente en la zona norte del Perú, en donde la gente todavía está pues, con ese resentimiento respecto a la reciente invasión de los incas. Claro, habían pasado pocas décadas, Así es, incluso pocos años en varios pocos años. casos, y qué, claro, qué lealtad le debían ellos a los incas a quienes los habrían visto como foráneos, ¿no? Claro, ese también es otro tema bastante que tantos siglos después todavía sigue generando debates, sobre todo en el mes de octubre, ¿no? Cada 12 de octubre sigue generando debates y cada vez más encarnizados, llego a leer. Sobre sus fuentes, ahí yo veo, usted me ha mostrado una biblioteca bastante vasta y varios libros son sobre la conquista, sobre la época de los incas. ¿Qué tanto hay de verdad histórica y qué tanto hay de licencia literaria en su novela histórica? ¿No? Siempre es algo que yo me pregunto porque, mire, cuando yo veo comentarios que se les hace a autores, me encantan a mí las novelas históricas. Es mi género favorito. Sin embargo, eso es algo que a veces, incluso yo que puedo llegar a criticar o entender el hecho de que alguna persona diga, no, pero es que no fue así, a mí me contaron esto. A veces yo también como que caigo, ¿no? En eso, ¿no? Contrasto algunas cosas. Entonces, ¿hay un límite que usted se pone o una libertad que usted mismo se da al momento de escribir su novela histórica, que no es un libro de historia, en realidad? Claro. Muy interesante, muy interesante. Cuando yo comencé a escribir esta novela, este, mm, me planteé un esquema, ¿no? Cada vez que uno escribe una novela, pues tiene un esquema, ¿no? Esa novela va a ser lineal, esa novela va a tener tal esquema, estrategia, etcétera, ¿no? En el caso de ella, yo busqué una columna vertebral. Esa columna vertebral es la cronología histórica. Iba anotando mediante fichas y hice una cronología desde el nacimiento, digamos, desde Huayna Cápac, nacimiento al año, el nacimiento de Atahualpa, de Huáscar, de Manco Inca, el nacimiento cunturhuacho de Inés, de cada uno de ellos, ¿no? Incluso de los hermanos de Pizarro, ¿no? En qué año llegaron. Una cronología histórica de qué ocurrió mes a mes, año tras año, desde 1500. Y ya con ese esquema, cualquier referencia que encontramos en la novela corresponde con un momento de la historia real. Por ejemplo, comencemos con los primeros capítulos. Cuando hablo de la educación de Inés en el incanato, describo qué es lo que enseñaron, cómo le capacitaban, qué es lo que hablaban. Entonces, esta información, por ejemplo, yo he tenido de una obra de Carlos Daniel Valcárcel. ¿Ya? Él tiene un libro sobre la historia de la educación en el incanato. La Hay otro libro educación, qué sobre, hay interesante. otro libro sobre la educación de la nobleza femenina en el incanato. Que es algo de lo que Entonces, se conoce menos, disculpe la interrupción, ¿no? Más se conoce el Yachaywasi, de los varones, ¿no? de los Pero, varones, de las ah, mujeres sí, no. Entonces, ahí encontré información, ¿qué es lo que le enseñaban? ¿Qué es lo que le enseñaban? Principalmente era a preparar la chicha, porque la chicha era un elemento sagrado y que tenía que ser bien la chicha porque era el licor del Inca, si se quiere, y que no era una ceremonia la preparación de la chicha. Le enseñaban a tejer, pero para enseñar a tejer primero te enseñaban a escoger la lana, cómo hilar la lana, cómo se hilaba la lana, cómo se hacía el hilo, cómo se teñía, todo ese proceso, todo el proceso, ¿no? ¿no? Entonces, ese tipo de información
son fuentes, si se quiere, científicas que yo pongo en boca de los personajes, de las mamaconas, que se encargaban de la enseñanza de una que otra cosa. Ahora, habían personajes también del incanato que transmitían la historia, ¿no? Unos cantaban, otros hablaban, y entonces a este personaje lo hago visitar periódicamente al Acliahuasi para hablarle sobre la historia, y mi personaje participa en cierto modo, a veces se queda con dudas y pregunta, ¿no? Porque está interesado en conocer la historia de esa cultura. Aprender el quechua es otro idioma, que una de sus, si se quiere, acompañante dice, ¿cómo vas a aprender quechua si acá en Ancash hablamos Ya quechua? se Bueno, habla, ¿no? no, le Sí, dice, acá hablamos algo, pero el quechua del Cusco es un quechua único que nos han enseñado. Bueno, y vamos viendo qué es lo que hacían estas personas. Cuando el Inca llegaba a un lugar, dialogaba, ¿no? Buscando, pues, llegar a un acuerdo con los caciques de las tierras que él quería conquistar. Decía, o bien, tratamos esto en paz, o yo uso las armas, y generalmente había un acuerdo. Y si había un acuerdo con un cacique varón, pues él le entregaba una doncella, que era una de las damas que había traído la Kiahuasi, le entregaba como esposa. En una conferencia de la semana alguien me preguntó, me dijo que era un caballo de madera, ¿no? Bueno, sí, pues le ponía a una persona con la cultura incaica, ya que se iba a encargar de controlar, claro. Quechuizar. organizar, ¿no? Consolidar, pues, la conquista que había realizado que el Inca. O caso contrario, si era una mujer, pues, se casaba con ella, tenía hijos y las mandaba al Cusco para educarse, y en su reemplazo mandaba una persona que se haga cargo de la administración de esas tierras, como ocurre también en el caso de Cuturhuacho. Conturbacho. Bueno, la columna vertebral de mi novela es la cronología. Las fuentes históricas que he conseguido complementan la información, y el aporte literario es llenar con palabras, en base a esta información, esos vacíos que no describe textualmente la historia. Pero con esta información uno ya puede darle, ¿no?, palabras, lenguaje, diálogos a los personajes. Pero sí hay datos muy, muy importantes, ¿no?, en el transcurso de la vida de este personaje, no solamente en la etapa previa al matrimonio, sino también durante el matrimonio. Hay entredichos, hay malos entendidos. La acusan de haber traicionado a su hermana cuando durante el cerco de Lima por La Manco Coya Inca, Azarpay. ¿Azarpay? Azarpay, ¿sí? Sí. Y hay malos entendidos, y hay varias versiones sobre esto, ¿no? Y en la final, en la novela, no digo cuál es la versión más adecuada, pero ella se justifica y dice que fue Francisco Pizarro quien personalmente dio la orden que la mate, ¿no? A quien fue su hermana. Igualmente, la historia establece, pues, el segundo matrimonio, si se quiere, de Pizarro, ¿no? Con Angelina, que es Cusimaray Ocllo, Sí, que es Cusiri Mayotl. otra hermana del Inca, otra mujer de la nobleza, que ella fue la prometida de Atahualpa. Y ella era de padre y madre incas, ¿verdad? A Sí, diferencia de ella era Gespis Sisa, que una era de mujer nobleza provinciana por parte de madre, ¿no? sí, era una mujer de la nobleza inca, si se quiere, de mayor nivel inclusive que Inés Huaylas, y que los historiadores mencionan que tenía mucha belleza y un gran atractivo sexual. Hay una novela de otro colega en donde menciona que inclusive el traductor se sentía enamorado de ella. El hecho es de que cuando el Inca asumía como jefe, como Zapa Inca, como jefe máximo del imperio, recién se ponían las mascaipacha, y ese día se concretaba el matrimonio con la mujer Ah, que recién en habían ese momento, seleccionado. con la que se había Entonces, decidido que iba a ser claro, su colla. Atahualpa no llegó a ese momento, porque lo que Mm, tuvieron antes no llegó a claro. ponerse la mascaipacha, y en consecuencia tampoco Se pudo se casar. concretó el matrimonio con Angelina, con Cuchillemay Cusirimay. Ocllo. ¿Ya? Entonces, ella, inclusive en la historia, menciona que se quería suicidar, pero logran salvarla de ese suicidio, porque muchas mujeres se suicidaban cuando moría el Inca. Sí. Más adelante la vamos a encontrar casándose con Pizarro, uniéndose con Pizarro, con que va a tener también 2 hijos, y después va a casarse también con otro personaje, ¿no? Que es uno de los traductores, y también va a tener otros 2 hijos. Entonces, esto confirma esa información que dan algunos historiadores, de que era una mujer bella, ¿no? De buena presencia y de mucho, mucho atractivo sexual.
Además lleva una mujer hecha y derecha, a diferencia de Inés, que es una adolescente, una Un chica adolescente, de claro. 16 años, ¿no? Que, que, que comparte con Pizarro. La otra era mayor que ella, ¿no? Y ya había sido preparada, pues, en otras situaciones. No sé si de esa manera se entiende que la historia ha sido complementada con el lenguaje literario para vestir la descripción del paisaje, de la vida de nuestro personaje. Y no solamente este gran personaje Jespi Sisa, sino también la figura de la española, ¿no? Inés Muñoz. A veces participo en foros de internet y basta que uno busque información sobre un tema o responda sobre un tema y llega, parece que el algoritmo de internet, no sé qué hace, que llega alertas y alertas y de verdad me parece, por lo menos, no necesariamente entre el gran público, sino entre quizá algunos círculos, espero yo, hay bastantes como que un resurgimiento de las llamadas leyendas negras y leyendas rosas de ambos lados del Atlántico. Yo encuentro verdades como que absolutas o que de antemano hay gente que ya las tiene, ¿no? Por un lado, ladrones que se robaron el oro y que no hay nada que celebrar el 12 de octubre, y por otro lado, o al otro lado del charco, no hay nada por lo que pedir perdón y que se llegó a salvar a tribus que vivían peleándose. Es algo de verdad bastante impresionante lo que últimamente llevo a leer. Dentro de toda esa pelea, diálogo de sordos y ver las cosas en blanco y negro, porque en la historia no hay buenos y malos, ¿no? No es algo tan maniqueo, no es así. Me gusta bastante, trayendo toda esa cosa que le digo a usted en el libro suyo, esos personajes femeninos en estos casos, una española, una Ajá. mujer inca. Ambas narran en primera persona y me gusta bastante porque también como dije en otra reseña que hice, yo las considero a ambas madres del Perú. Porque, ¿qué es el Perú? Es un país mestizo. No, Sí, nunca vamos a volver a ser el Tahuantinsuyo y más. nunca vamos a materializar esa Arcadia colonial de la que hablaba Salazar Bondi, ese mundo supuestamente idílico del virreinato o ese mundo idílico de los incas. Somos el Perú, somos una mezcla de todo y no solo de españoles e incas, somos esa mezcla que acoge a más gente. ¿Qué motivos tuvo usted para, por ejemplo, incluir a Inés Muñoz, no solamente en la obra, sino también como dando su testimonio en primera persona? Inés Muñoz es un personaje muy, muy, muy importante en la historia del Perú. Ella es esposa de Francisco de Alcántara, Francisco ¿No? Martín de Martín de Alcántara, Alcántara, claro. el, González, hermano de madre de Francisco Pizarro. Y ella es una de las primeras mujeres españolas que llega con los conquistadores al Perú. Por lo menos en Cajamarca era la primera mujer española. Y en consecuencia la encargada del abastecimiento para alimentación de los españoles. Cuando decía, dicen 160, 150 hombres, en realidad eran mucho más. Españoles posiblemente eran esa cantidad, pero ellos venían acompañados de un grupo numeroso de indígenas de Centroamérica, ¿no? Que se encargaban de traer pues los cañones, las armas, los bultos, ¿no? Se habla de los Nicaraguas, un grupo numeroso de gente, entonces no eran cientos, eran 200, 300, porque esos cañones tan pesados que tenían que empujar a través de todo ese trayecto y toda la carga que traían, pues era algo que no se explica que pueden haber traído ese grupo tan pequeño de personas. Claro, sí. Entonces, Inés Muñoz, en primer lugar, es una de las primeras españolas que llega al Perú, se encarga del abastecimiento, alimentación de esas personas, conoce a Inés Guaylas, que en la novela llegan a establecer una gran amistad, cosa que es cierto, y que esa amistad va a durar a través del tiempo y lo vamos a encontrar más adelante en otras circunstancias. Menciona en sus memorias, ¿no? En un documento que leí de ella, que es una buena administradora porque me consigue víveres a través del idioma quechua, abastece trayendo diversos lugares víveres, tanto allá como cuando están en Lima. Bueno, ella es quien habla de la presencia física de Inés Guaylas, pero además esta dama española se dice que es la que trajo las estacas de la De la vid, vid. también del olivo, después la semilla de trigo, ¿no? Porque en la novela hablamos, ¿no? De que comían pues lo que papas acochadas, lo que sea, lo que, ¿no? Y pues extrañaban el pan y no había pan porque no había trigo. Entonces,
que ella es la que trae esos productos y según dicen que inclusive el olivar de San Isidro o Sí, las plantaciones que existían en lo que es Palacio de Gobierno, ¿no? Fueron plantas que ella de repente no trajo personalmente, pero hizo traer, como era la claro, fue una base, gran gestora, claro, ¿no? De ¿no? todo Se eso. encargó de que se trajeran esos productos. Es un personaje que va a tener larga trayectoria y larga vida, porque muere muchos años después de Inés Huaylas, pese a ser mayor, y todavía tenemos hasta una pintura de ella en un convento que queda aquí en la avenida Bancay, ¿no? Imagínese, Fue cuánto, Biblioteca Nacional. toda mi Hay vida un en Lima convento, y ni enterado por usted. Ahorita me entero que hay una imagen de Inés Muñoz. una imagen de Inés Muñoz. ¿Ya? Impresionante. Busque en Google y está en Y ese este convento. mismo semana me Aquí en la voy. Biblioteca Nacional de Avenida Mire Bancay. nomás. ¿Ya? Impresionante. Entonces, es un personaje, pues, histórico que cuando el segundo esposo de Inés Muñoz la denuncia ante los tribunales a Inés por brujería, a Inés Inés Guayas Huaylas, Panqui, claro. Inés Muñoz sale en su auxilio, ¿no? Y la defiende en los tribunales, ¿no? Y ya estamos hablando, pues, de 20, 30 años después, ya ha fallecido Francisco Pizarro, ya ha fallecido Gonzalo, ella también ha quedado viuda, se ha vuelto a casar, pero bueno, es un personaje que transita en este periodo de la historia, ¿no? Que es los primeros años de la conquista y los duros años de la resistencia, ¿no? Desde 1536 hasta 1572 a cargo de Manco Inca, Claro, ¿no? los Y incas de sus Vilcabamba. herederos, ¿no? ¿No? Saidi Tupac y hasta Tupac Amaru primero, Claro. ¿no? Que muere en 1572. Inés Guaylas muere en 1575. Pero todo ese tiempo ella pues está viviendo la historia y ya hablamos, ¿no? De su relación con su segundo compromiso, que no fue muy bueno, que digamos, porque la persona que le tocó pues en matrimonio pues la maltrataba demasiado, pero tuvo hijos cuya descendencia llegan hasta nuestros tiempos. La descendencia de Inés Guaylas Yupanqui la tenemos hasta nuestros tiempos. ¿Ya? Hay un personaje que declara ser, ¿no? Heredero. Él dice de los incas, pues, pero es a través de ella, ¿no? Es un catedrático de la Universidad Católica. En estos tiempos se habla bastante, ¿no? De la sororidad femenina. Encuentro, por ejemplo, a través de la comida, ¿no? Cómo comienza ese mestizaje, ¿no? Y ese entendimiento entre dos mujeres, ¿no? Esa amistad entre dos mujeres en el mundo masculino. Y en esos tiempos está la guerra, la invasión, y de repente el mundo femenino trata de generar cierta calma en medio de ese caos, ¿no? Y en la novela me gusta bastante, por ejemplo, uno de los aspectos que traigo a mi mente en este preciso momento es eso, ¿no? El inicio de la cultura mestiza en general y la comida mestiza en particular en el ámbito doméstico de la cocina con el que generalmente se ha asociado, se asocia a la mujer. Ellas se encargan de adaptar, de reemplazar, de cambiar, de unir elementos de la nueva tierra y de la tierra que dejaron atrás al otro lado del charco, ¿no? Es algo muy, muy bello porque si nos estamos tratando de unir entre peruanos dentro de las muchas cosas que también nos desunen, hay cosas que nos unen, una de esas es la comida, ¿no? Y eso se ve acá en el libro. Es una necesidad porque los españoles pues estaban acostumbrados a cierto tipo de comida con determinados productos que venían de España, pero no siempre tenían a su alcance. Entonces se adaptan algunos productos nativos, ¿no? Se combinan con algunos menjunjes que trae también la española, ¿no? Que le da mayor sabor y entonces ahí comienza el mestizaje cultural desde la alimentación. Y durante casi todo ese periodo de la conquista, pues la alimentación ha sido básicamente en base a productos nativos, ¿no? Maíz, la papa, la oca, la quinoa, la llama, que los españoles llamaban carnero, ¿no? Los carneros de Carnero, la tierra, ¿no? el carnero no decía, pero eran llamas, ¿no? Y el sabor es distinto. ¿Y quién creyera la comida? Yo he comido, pues, comida de alpaca, un caldo de alpaca que me dieron en una zona en Yauyos, y yo no sabía, llegué a un pueblo y me invitaron un pocillo grande y me dice, ¿quiere más? Sí. Y después me enteré que era de alpaca, pero deliciosa la carne y dicen pues que tiene menos colesterol y todo Claro, eso. por ¿No? supuesto. Tengo entendido que hay una próxima puesta en escena de la obra y que se va a llamar Mi nombre es Jespi Sisa.
Sé que es una adaptación Sí, teatral de su novela. sí, Esta es una adaptación escrita por Alicia Cifredo, si no me equivoco, y que interpretará a Maribel Alarcón. Yo he tenido el novela. gusto de conocer a Maribel Alarcón en su dramatización de Chimpu Ocllo. Incluso Sí. estuve con ella en la Feria Internacional del Libro el año pasado. ¿Qué nos puede contar o cómo se siente acerca de esa puesta en escena que va a ser este año, si no me equivoco? Y miren, cosas de la vida. Maribel Alarcón estaba en la Feria del Libro cuando yo presenté la novela en la Feria del Libro, pero no nos conocíamos. Cuando presenté la novela en España, en el Instituto Cervantes, fue bastante público. No fue Maribel, pero hubo bastante difusión en España. Una Qué semana bien. después, yo estaba en España, en Madrid. Yo estaba en Bélgica, no me acuerdo si en Brujas, ¿no? Visitando una casa muy antigua y me entra una llamada telefónica, era de Maribel. Me dice, sabe, toma conocimiento de la publicación de su novela, y yo soy actriz, soy peruana, resido en España, y me interesaría poder llevar al teatro su obra. Y le digo, bueno, por supuesto que me encantó la idea, me gustó mucho, y ella me dice, me he enterado que usted ha traído el vestuario. Sí, yo mandé a confeccionar un vestuario de Inés Guaylas, que en la presentación Sí, lució la hija del la señorita embajador. Yucra, si no me ¿Sí? equivoco. O había Una una sobrina, sí, señorita, sí, ¿sí? diseñadora Y, gráfica, ¿no? y bueno, todo el vestido, las fajas, la liquia. Y pues yo no la conocía a ella, pero seguimos conversando, le digo, seguimos conversando, ¿qué le parece cuando yo vuelvo a Madrid? Volví una semana después a Madrid y hablamos por teléfono, pero ella no se encontraba en Madrid, ya, ¿no? Y bueno, tomé la determinación de aceptarle la propuesta. Y como no la conocía, tenía temor, dije, bueno, de todas maneras, mandó a su hijo para recoger el vestuario, que era Claro, pesado, ¿no? Porque sí, bien elaborado, ¿no? le entregué. 2 meses después me llega ya una carta enviándome el libreto, ¿no? De la obra de teatro. 30, 40 páginas, es una obra completa que había hecho la dramaturga. Caramba, fue una sorpresa para mí. Dije, se concretó la idea, y ahora hace poco ya me está enviando las fotografías de los ensayos y me anuncian que posiblemente en julio ya se ponga en escena en algunos teatros de España. Yo sinceramente estoy muy contento con ella. Estoy pensando hacer un esfuerzo para ir al debut de una de estas presentaciones, ¿no? Y ojalá más adelante se pueda traer la obra al Perú. Me han Ojalá, hablado de la posibilidad de presentarlo en el Cusco, me gustaría presentarlo en Caraz, en Huaraz, ¿no? en Pero la tierra, ¿no? De ella. la tierra de Inés. Ojalá, todavía no imagino qué significa esto, porque hay actores, hay un director de teatro, ¿no? Me imagino que hay algunas otras cosas más, y eso se tiene que autofinanciar de alguna manera. No soy especialista en teatro, no sé qué significa aquello, pero sería maravilloso que esta obra pueda presentarse acá en el Perú. Qué bueno, de verdad. Sí, como le digo, yo tuve el gusto de conocer a Maribel Alarcón antes de la Feria del Libro de Lima, en la Casona de San Marcos. Ahí se presentó la dramatización de la obra de la escritora española Lola Artacho. Sí, sí, Fuegos y Pecados, ¿no? Y desde allí sí me ha fascinado también ese amor tanto por el teatro como por la historia, ¿no? La historia sí. creo que es algo que nos une, ese amor por la historia de nuestro país, la historia de los incas, la historia de las princesas incas, que de verdad yo pienso, soy optimista en que su voz, ¿no? La voz de ellas se está rescatando y se está haciendo cada vez más difundida, ¿no? Ellas que fueron no solo quizá víctimas, sino también testigos y, ¿por qué no protagonistas de esa época? Ya para culminar, yo le quiero preguntar cómo podemos conseguir la obra en estos momentos y qué mensaje quiere dar usted a los peruanos, a los lectores, a través de su obra. En primer lugar, te agradezco por esta oportunidad que brindas de compartir la alegría de la publicación de esta novela, la alegría de dar a conocer la vida y obra de este personaje, ¿no? Inés Huaylas Yupanqui, cuyo nombre inca era Quespisisa, y comunicarte que yo también me he enamorado de estos personajes históricos, y te anuncio como primicia que estoy culminando un nuevo libro sobre otra princesa inca.
Bien. ¿Quién Se de las llama princesas incas? Beatriz Clara Coya, Ah, ella fue, si no me hija de equivoco, Sairi hija de Túpac Sairi Tupac y Kusi y nieta Warkay, de ¿no? Manco Inca, ¿no? Y Cusi Huarcay, su madre. Sí, Kusi Warkay. Eh, es otro personaje, pues, con una riqueza enorme. Ya casi he culminado la novela. Qué Eh, bueno. espero tenerlo para el mes de julio. Ojalá pueda tenerlo para la presentación en la feria. No sé, estoy ya en las ediciones finales. Es otra historia distinta, ¿no? Es un personaje cusqueño, pero que tiene una vida también bastante difícil, internada en un convento de pobres desde los 4 años de edad hasta los 15 años más o menos, cuando el virrey Toledo la ofrece en recompensa, ¿no? A quien Claro. capture, vivo o A muerto, su tío, al ¿verdad? tío, ¿no? Tupac Amaru primero. Pero antes ella va a sufrir una serie de situaciones muy lamentables en su vida. ¿Cómo se explica que desde los 4 años ella tenga que ser internada en un convento de pobres, ¿no? Siendo hija del Inca Sairi Tupac y de su hermana de padre y madre Cusihualcay, ¿no? Entonces, Claro. es un tema muy interesante, pero que, y después despertó mucho interés de parte de los españoles, tanto así que ahora existen pinturas, ¿no? En lugares muy importantes del Perú, mostrando la imagen del matrimonio de ella y posteriormente de su hija, con personajes históricos vinculados con la iglesia. Sí. Es una novela, pues, nueva, con un esquema distinto y que ojalá pueda tener la acogida que ha tenido esta novela sobre Inés Huaylas Yupanqui. Qué bueno. Respecto a Muchas cómo gracias. obtener Sí, el libro, yo tengo algunas direcciones, pero no sé si te puedo enviar mejor vía correo. claro, O por en supuesto. este momento en mi Facebook estoy mencionando los libros que estoy promocionando para el departamento de Ancash. Te cuento, el gobierno regional de Ancash ha tenido una brillante iniciativa. Ha encargado al director regional de educación que haga un estudio sobre cómo promocionar los libros para niños en el departamento. Y han elaborado una directiva que le llaman directiva número 13, en donde dice qué libros recomienda para los niños, cómo se debe motivar la lectura, cómo se debe evaluar la lectura, Qué cómo se debe bueno. evaluar la comparación de lectura, y dan una lista de cientos de libros de autores ancashinos, en poesía, en narración, en ensayos, en tradiciones, en teatro, ¿ya? Bueno, y mencionan 5 libros míos que tienen que ver con la cultura regional del departamento de Ancash. Por supuesto que Inés Guaylas es uno de ellos. Desde luego. Bueno, he hecho ese afiche para que en Ancash sepan que esos libros forman parte del plan lector del departamento de Ancash. Ese paquete de libros hablan sobre las diversas regiones del departamento, ¿no? Con un lenguaje propio. Como recomienda esa directiva, los niños deben acceder, los niños de los primeros grados y los Sí, jóvenes de los primeros años de secundaria, a obras cercanas a su mundo, que hablen de su historia, de su sí. paisaje, de su cultura, de sus Reflejarse en ellas, tradiciones, ¿no? ya que nutran esa información para fortalecer su identidad cultural y posteriormente con esa experiencia básica ya podrán adquirir, ¿no?, obras de mayor alcance nacional e internacional, pero una vez que hayan formado, que hayan fortalecido su identidad cultural con lo propio. Claro, la identidad Entonces, local, ahí ¿no? mencionamos direcciones donde se pueden adquirir estos libros y tengo un amigo que es una editorial que vende libros a domicilio inclusive, ¿no?, que pueden hacer llegar los libros. Ahí lo encontramos en el afiche que ahorita no recuerdo bien el nombre. Un Ángel, gusto, de verdad. Muchísimas gracias por la entrevista. En la cajita de información voy a ubicar la forma de conseguir el libro, ¿no? Y alguna, la información de la primicia que usted nos ha dado sobre la próxima novela. De verdad, ha sido un gusto conversar con usted, señor Roberto Rosario Vidal, y me siento muy honrado de que usted haya accedido a esta entrevista en la que hemos podido conocer más no solamente de la obra, sino de ese contexto tan importante de nuestra historia, ¿no? Que somos el resultado de esta. muchas gracias. Muy contento de haber compartido contigo y sé que va a llegar a un público muy interesado. Y si me escriben, yo contesto los correos electrónicos, ¿no? De los comentarios que puedan hacer. Muchas gracias, un gran abrazo y espero tener la oportunidad de hablar contigo cuando salga mi próximo libro. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta pronto, señor Rosario Vidal. Y bueno,
El señor Roberto Rosario Vidal ha estado con nosotros. Ha sido un gran honor para mí porque en realidad se aprecia mucho su difusión cultural. Él es gestor de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. Así que ha tenido por décadas esa intención de hacer llegar la lectura a los niños, a los jóvenes y, por qué no, al público en general, como en este caso, esta novela sobre un personaje que yo me quejaba de que es prácticamente injustamente olvidado o muy poco conocido, pero ahora me doy cuenta de que en realidad hay un optimismo de que más y más peruanos y extranjeros, ¿por qué no?, conozcamos. Se habla de la historia de individuos, la historia de personajes, claro, pero también el contexto, ¿no? Que comprendamos que somos ese producto, ¿no? Del encuentro del mundo español y del mundo andino, ¿no? En medio de tantas discusiones que a veces llegan a ser diálogo de sordos, creo yo que libros como este unen. Libros como este nos hacen reconocernos en nuestros varios orígenes y no solamente ver las cosas en blanco y negro. Un gusto. Chao, chao.